Se llama procesos para terminación del conflicto, que se parte de la base que una vez terminado el conflicto se sigue o se construye ya la paz. Lo que ha pasado, la preparación para emprender el proceso fue bastante positiva. ¿Por qué? Confidencialidad, el gobierno reconoce el conflicto oficialmente, pasa la ley de restitución de tierras y de víctimas en un solo paquete, pasa el marco jurídico para la paz, y prepara el terreno, el contexto, para que en un momento determinado no fuera necesario negociar eso, sino que ya el Estado se adelantaba a tener preparada la situación. Y se inicia de manera adecuada, planteando una metodología también adecuada, fuera del país, sesiones, descansos, en fin. Esa metodología de nada está acordado hasta que todo está acordado también es una buena metodología porque, es decir, hace que las partes digan, bueno, si no salimos adelante con esto, se perdió el tiempo, en cierta forma. ¿Qué otra cosa positiva? El comisionado, pues Humberto de la Calle, ha sido un hombre prudente, parco, de declaraciones bien oportunas, serenas, diciendo las cosas hasta donde se pueden decir. Hasta ahí lo positivo. Lo negativo. Primero, empezando por lo último, esa a veces parquedad. Ha faltado que el comisionado de paz, que es Sergio Jaramillo, esté más presente en Colombia, en foros, en medios y demás, haciendo cierta pedagogía de lo que está pasando y para dónde se va. El hecho de que haya sido tan parcos y que esté más tiempo metido allá en Cuba, pero aún cuando viene a Colombia se le ve muy poquito en algunos foros, pero no en otros tipos de programas de opinión, en Hora 20, no sé, en todos esos programas de opinión que hay hoy en día. El hecho de que haya sido tan parco ha dejado espacio, porque los medios de todas maneras tienen que estar informando, tienen que estar buscando noticias al respecto. Entonces, ha dado espacio para que se escuchen más las voces disonantes y el uribismo por aquí y el otro que dice por allá. Y entonces la gente empieza a perder la esperanza, la fe en que el proceso va a salir adelante. Pero a eso se suma un error, ahí sí de dimensión estratégica, en que ha incurrido el gobierno. Me explico. Lo militar y lo político, que es responsabilidad de la conducción del jefe del Estado, no pueden marchar en vías paralelas, ni mucho menos divergentes, sino convergentes, donde lo político traza las metas, los objetivos, y lo militar contribuye a esas metas. Entonces, por eso es convergente. Entonces, ¿qué pasó? La mejor estrategia militar para complementar el propósito político de sacar adelante la terminación del conflicto hubiera sido, y ni siquiera un invento, lo que Santos, cuando fue ministro, hizo, que fue querer revitalizar la política de seguridad democrática con el plan de consolidación, que eran 50 y pico municipios en el país, bien abandonados por el Estado, que en un contexto de 1.180 no es nada, es muy poquito el porcentaje, entre ellos los municipios de Catatumbo, que a esos municipios llegara al Estado y no solamente la fuerza pública, el Estado, Fiscalía, Procuraduría, Salud, toda esa cuestión. Ese plan de consolidación hubiera sido el mejor para complementar la negociación en La Habana, pero no, se consideró que lo mejor era el plan Espada de Honor, curiosamente en los mismos municipios que consideraba el plan de conciliación, pero operaciones eminentemente ofensivas, a buscar guerrilleros para capturar o dar de baja. Y eso es visto en forma sana,
es ignorancia estratégica del Estado, del jefe del Estado. No tener pensamiento estratégico. Visto desde La Habana, desde los jefes de las FARC, puede ser visto como, ese gobierno dice que quiere la paz, pero no la quiere. Hace una cosa, pero no quiere la paz. Porque estar negociando en medio del conflicto es como cuando, si yo estuviera conversando con usted y de vez en cuando usted me diera una patada en la espinilla a mí o yo le diera otra patada en la espinilla a usted. Incoherencia. No es que las fuerzas militares no quieran, es que las fuerzas militares están mal conducidas, no están conducidas de manera estratégica para terminar el conflicto. Las fuerzas militares son muy disciplinadas y si a ellas se les da una causa sana, positiva, que es terminar y contribuir a la terminación del conflicto, pasar a la historia como unas fuerzas militares que supieron contribuir a la terminación del conflicto, por ahí se van. Pero hay que saberlas conducir, saberles dar esa motivación. Pero para ser más específico, les explico un poco más esto de la incoherencia militar, o hago un ejemplo para hacerlo ver con más énfasis. Cese bilateral de fuego está bien, es muy complicado controlarlo y eso se sale de las manos, puede ser. Pero eso no quiere decir que no se hubieran podido hacer acuerdos para desescalar paulatinamente el conflicto. Por ejemplo, se logró el primer punto de acuerdo, el de restitución de tierras. Entonces el gobierno le dice confidencial o no a las FARC, inicialmente confidencialmente y después hará público si se considera, en fin. Dice, bueno, sin decirlo, pero digamos, hay un mérito en las FARC al haber cedido para llegar al primer acuerdo, porque ellos salieron de su discurso marxista-leninista de reforma agraria integral, no sé qué vaina, y lo que hicieron fue un acuerdo en que es cumplir la Constitución del 91, en forma de verdad. Cedieron las FARC, el Estado acogió eso, entonces ahí hay mérito de las FARC que cedieron. Entonces decía, bueno, entonces el gobierno les ofrece suspender los bombardeos a campamentos. ¿Ustedes con qué se comprometen? Ah, que entonces dejamos de asaltar pueblos. Y bueno, vamos a ver. 3 meses para eso. Y eso se puede verificar, los medios de comunicación lo verifican sin delegados internacionales. Pasaron los 3 meses y funcionó la cosa. La gente del común, y sobre todo los que viven en las áreas de conflicto, dicen, oiga, sí, se está avanzando hacia la paz, no se volvió a sentir la guerrilla aquí molestando en los pueblos, en el Cauca, donde sea. Y también los bombardeos. Entonces, se cumplió eso. Segundo punto, se lo hizo de acuerdo. También las FARC se dieron, por lo menos dijeron, necesitamos 10 curules, 20 curules. No, no dijeron eso. Eso es ceder, querer avanzar. El gobierno supo acoger eso oportunamente, sí vamos a darle más presencia a las participación política, a los movimientos sociales, en las áreas, en fin. Entonces se hace un segundo acuerdo de desescalamiento. Suspendemos, puede decir el gobierno, ametrallamientos desde el aire, exceptuando los casos cuando las tropas estén copadas y sea necesario apoyarlas porque si no las matan. Exceptuando eso, suspendemos ametrallamientos desde el aire. ¿Ustedes qué? Ah, bueno, pues entonces, 0 voladuras a torres de energía, puentes, 0 salida a carreteras. Bueno, vamos para allá. Y así se va desescalando, y cuando llega el último punto ya prácticamente cesa el fuego. Prácticamente. Eso para ambientar mejor dicho, uno de los errores en que se ha incurrido es que la terminación del conflicto no se ha ambientado bien en el país, en la mente de la gente, porque dicen, sí, acuerdos y toda esa cuestión, pero siguen dándose plomo y sobre todo sigue un debate político inconducente, polarizante entre el uribismo y el santismo, en que también ahí tienen responsabilidad compartida Santos y Uribe. Ya Santos cuando le dice Uribe mezquino y el otro le contesta, eso ya es una polarización inconducente, eso no conduce a nada y es en un ambiente de violencia más bien hasta irresponsable. Ahí yo veo también, el ministro tiene que caminar como el presidente lo oriente, él no puede ser una rueda suelta.
Y entonces, o hay ignorancia del presidente que no sabe decirle eso al ministro, o no sé qué. El ministro puede estar muy bien intencionado, un muchacho joven, es hijo de un amigo mío, pero no refleja pensamiento estratégico. Por lo menos la estrategia militar no está siendo coherente con la estrategia política. Y eso es incoherencia estratégica. Podría ser, pero eso no tengo elementos de juicio suficientes para afirmarlo y no puedo hacerlo. Podría ser, pero no. Yo lo veo más como falta de pensamiento estratégico. Puro liderazgo político, liderazgo político. Ahora, lamentablemente hay que decirlo, el presidente Santos, no sé, solamente hasta, diría yo, en los últimos 2 meses tal vez, ha mostrado cierta convicción de la necesidad de llegar a la paz. Pero antes él no mostró ninguna convicción de que realmente había que sacar eso adelante. Y al no tener esa convicción no se irradió a la gente. Parecería ser que no sé, le tenía temor al uribismo, no sé, allá en su interioridad, pero no irradió convicción. Y esa convicción no es solamente para la población en general, sino también para las tropas. Si las tropas ven a un presidente convencido que la cosa hay que sacar adelante, las tropas caminan en esa dirección. En Colombia el ejército ha sido muy disciplinado toda la vida. En todo sentido hay beneficio. En todo sentido. En el político, en el económico, en el social, en el cultural, en todo. Entonces, es ilógico ver que mucha gente dice, quiero la paz, pero a la hora de actuar, de decidir, no actúan con ese quiero la paz. Eso pasa en mucha gente. La principal transformación sería tener la posibilidad real de cerrar la brecha entre lo urbano y lo rural en Colombia. En Colombia los campesinos son las personas que han sufrido mucho, han sido injustamente tratadas a través del tiempo. Ayer nomás estaba conversando en Tunja con unos campesinos de estos de los paros y demás, y muchachitas de 20 años, o sea, la edad de la hija menor mía, contándome cómo su papá se endeudó por una cosecha que le salió mal y no pudo pagarle a la universidad, y ellos sufriendo, y eso no es de ahora, es de tiempo atrás, y eso en buena parte es porque el conflicto no ha dejado, y también el establecimiento político no se ha metido de lleno a que el campo sea lo que debe ser, un ámbito favorable para que la gente viva con su dignidad, de acuerdo a su dignidad humana. Por eso ahora se organizan como dignidades campesinas, quieren que su dignidad se coloque donde debe estar. ¿Y en términos de democracia? En términos de democracia también. Mire, una cosa que no se ha entendido inclusive los analistas del conflicto y demás, es que, y esto es fruto de la experiencia que tengo viviendo en el conflicto, pero también estudios que tuve la fortuna de hacer por cuenta del ejército. Yo estuve 3 veces en Estados Unidos en cursos, el último fue en el Fort Leavenworth, Kansas, curso de Estado Mayor, donde compartí con oficiales de 85 países discusiones, poníamos en discusión la guerra del Vietnam, otro tipo de guerras, para encontrar el meollo del problema, pues. Y una de las conclusiones claras que sale de eso es que en conflicto de tipo irregular, como el colombiano, si se quiere hablar en términos de vencer al oponente, de vencer a la guerrilla, eso se da cuando la guerrilla se convierta en un elemento que es políticamente irrelevante. ¿Pero por qué políticamente irrelevante? Porque la política desde el Estado los hace ver irrelevantes. La gente dice, no, estos tipos lo están hablando esas pendejadas por allá, están locos. Mire, el Estado está trabajando y realmente haciendo las cosas. Entonces nosotros, váyanse para el carajo. Así, pero poner en términos un poquito escuetos. Y cuando hablo de política desde el Estado, es política con la actuación militar. Pero es que la actuación militar
Las únicas operaciones militares no son las ofensivas, son uno de los tipos de operaciones. Hay operaciones disuasivas, hay operaciones de protección de población civil. Nada más recordemos, la operación está en que se rescató a Ingrid Betancourt y los otros rehenes. Esto no fue una operación ofensiva, fue una operación de inteligencia y de engaño. ¿Y por qué la gente la aplaudió tanto? Porque no hubo sangre derramada, ¿cierto? En fin, la inventiva militar puede dar para muchos tipos de operaciones, pero aquí creemos que no. Los militares buscar gente para matar. Hombre, eso es inclusive un deterioro del verdadero concepto de lo militar. Recordemos lo que pasó hace escasos 15 días. Se dice que se aprobó ya el segundo punto de La Habana, se dan los parámetros generales, que uno de ellos era darle más espacio a los movimientos sociales en las regiones afectadas por el conflicto. ¿Qué pasó en esos días en el establecimiento político? Aparece Claudia López diciéndole a los verdes: dejen a un lado la presidencia, dejen que Santos termine el proceso de paz y lancemos una lista fuerte al Senado para sacar adelante los acuerdos. Los mismos conservadores, Gerlain, veterano, necesitamos tener unas listas fuertes para que la provincia, las regiones se sientan representadas. Y, mejor dicho, ¿qué estaban haciendo? Estaban diciendo: las FARC se desmovilizan, nos pueden salir adelante en las regiones. Tenemos que ponerle más bolas a las regiones o si no se nos salen de las manos de nuestra acción política. Si nada más con el anuncio de un acuerdo se dio eso, hombre, con un proceso de paz en esas regiones donde estaban las FARC, o el establecimiento político va allá, los partidos normales van allá a hacer política de verdad, a mostrar que las FARC son irrelevantes, o si no, se gana. Ahora, entonces que la gente grita: ¿qué participación política de las FARC? Bueno, pues participación política en democracia es votación, y si no sirve, pues no votan por ellos. Pero si se dejan ver como realmente más creíbles, pues sí votarán por ellos. Eso ya es problema de la política. Es que también falta mucha pedagogía, por ejemplo, en el ciudadano del común, para entender que las FARC son una empresa política, oiga bien, política ilegal, que con el tiempo se degradó y se descompuso, pero es política. Y es una empresa que lleva 50 años. 50 años son 50 años. Recordemos cuántas empresas había hace 50 años en el país, ASEP, y no sé qué cosa, bancos que se han quebrado y ya no están. Entonces, que es una gente que por su ideologización, por lo que sea, tomó un camino equivocado de pensar que las cosas se tienen que hacer es a punta de violencia, pero que al entrar en un proceso reconocen su equivocación sin necesidad de decirlo y dicen: no, queremos jalarle a la legalidad. Es que la gente poco a poco entienda eso, porque es que la gente tiene un imaginario de las FARC como si fueran unos zampones terroristas de 7 suelas, y sí, en las FARC podrá haber gente de esa, pero no es la mayoría, ahí hay mucha gente. Entre 8.000 personas, que se calcula que están todavía en armas, no sé cuántos serán zampones, si se quiere, en esos términos, pero no creo que sea la mayoría. Eso hay que hacerlo ver. Sí, descompuestos, equivocados, degradados, pero susceptibles de recuperar para la vida social normal, política del país. Eso es puro liderazgo diciendo y haciendo, pero hay que entender también que el país, mal que bien, ha progresado en ese sentido. Ya no están esas cabecillas paramilitares activos, esos que participaron indirecta o directamente en toda esa matazón de la UP, que no fueron los únicos, pero fueron parte fundamental de esa conspiración, digamos. Ya no están. Los niveles de impunidad en los crímenes importantes han ido cediendo, han ido bajando. Entonces ya que se vuelva a presentar algo similar a la UP es menos probable que lo que fue en los 80s. Pero si a eso se une liderazgo político y renovación, oxigenación del ejercicio de la política
y acabar un poco bastante con la mentira, con la hipocresía y demás, las cosas pueden salir adelante, pueden funcionar. Pueden funcionar y las amenazas a esa gente que se movilice pueden ser bastante, los riesgos son bastante más bajos que lo que pasaba en los 80s. ¿Es correcto hablar de paz? Pero también hay que tener en cuenta que lo de las víctimas no se ha todavía manejado y se espera que en el perdón a las víctimas y en el reconocimiento de las responsabilidades de lado y lado, esos niveles de deseo de venganza bajen. Cuando tú escuchas a una persona que confiesa y que pide perdón a nombre propio y a nombre de la organización, como se espera que sea, si tienes deseo de vengarte, eso ya empieza a ser más bajo. Sí, ha habido delitos en miembros de las fuerzas militares, no en las fuerzas militares como un todo, miembros. Lo último y más doloroso para el país y para las fuerzas militares fue ese caso de los mal llamados falsos positivos. Eso ya es un momento también de degradación, porque es que la degradación en el conflicto no es solamente de un lado, eso también tiene efectos en el establecimiento normal. Pero el hecho de que la impunidad no esté presente y que vaya cediendo, permite pensar en que esos riesgos van disminuyendo. Mejor dicho, ya hoy en día no es como hace en los 80s, que hacer esas cosas sucias desde como un miembro del ejército o lo que sea, era barato. Hoy ya sería mucho más costoso. Entonces eso permite pensar en que se está avanzando para que pueda haber paz social y política más adelante, una vez se termine el conflicto. Sí, pero es que no estoy de acuerdo contigo en que impera. Ha tratado de imperar, pero está cediendo, va para abajo. Vamos en curva descendente y hay que verlo así. La polarización política actual entre santismo y uribismo puede producir la aparición con mucha fuerza, legítima, de una verdadera tercería en el sentido de que no es ni santista ni uribista y que lo que propende es por despolarizar el país. Si esa opción aparece, el país se va en esa dirección. El país en general está hasta aquí, salvo unos pocos, está hasta aquí de esa polarización que es inconducente e irresponsable. Sí, el posconflicto va a ser más difícil, más no imposible, y mucho depende del liderazgo político y también de cierto cambio cultural en Colombia. En Colombia tiene que darse un cambio cultural en el fondo. Fíjate que es que a mí, no sé si a ustedes, me imagino que también me impactó mucho hace un mes, por ejemplo, una de las tantas noticias que aparecen, una niña de 10 años acusada de ser autora intelectual del homicidio de un muchachito de la misma edad, Mariachi, que porque era noviecita de uno, no sé, pero una niña autora intelectual de un homicidio, esos son situaciones del país que hay que corregir a fondo, y eso tiene que ver mucho con la educación, con la calidad de la educación, mucho con el deterioro de las familias. En fin, en esa dirección hay que avanzar mucho durante el posconflicto para realmente cimentar la paz. No se están tocando, porque es que tampoco, allá el problema es terminar el conflicto con las FARC, no terminar el conflicto entre los colombianos. El conflicto entre los colombianos, las discordias, es problema del liderazgo político del país y todos los liderazgos, el liderazgo empresarial, el liderazgo social y en última de todos los colombianos. Corrupción, hay mucha en miembros del Estado, ha habido mucha, pero también Colombia nunca antes había tenido alcalde, exalcalde de Bogotá en la cárcel, excontralor, una cosa, la otra. Eso se está dando y eso, mal que bien, aunque
cause ese impacto inicial de pérdida de credibilidad en las instituciones, eso relegitima al Estado. Entre otras cosas, eso nos tiene en la posibilidad de hablar con cierta firmeza allá en la Mesa de La Habana, que se está corrigiendo ese asunto. Pero el punto es, no hay corrompidos sin corruptores, así como no hay agredidos sin agresores. También nosotros, ¿quiénes eligen a esas personas? Los colombianos, pues una parte de los colombianos. Entonces también el cambio cultural de la crisis, que en el fondo es una crisis moral, de ética pública, en fin, hay que avanzar en eso, y en la medida en que se avance, el país va avanzando. Pues para resumir, hay una página web con el nombre mío.com en donde ustedes encontrarán un pacto por la concordia nacional. En la medida en que haya gente que se sume a ese pacto o a otros pactos similares, en esa misma medida vamos avanzando en construir la paz en Colombia. Pero oigan bien el nombre, Pacto por la Concordia Nacional. Abarca más que la paz, y más que la paz de La Habana.